Saludos estudiantes de la Ley del Uno y bienvenidos a otro video en esta serie de conceptos sobre este material fascinante que tenemos, filosófico, espiritual, lo más sofisticado que tenemos para poder entender esta realidad. Y hoy decidí hacer un video sobre lo que es la ley de la responsabilidad. Algo que se menciona en el material de vez en cuando, muy pocas veces en realidad, y tiene para mí una importancia bastante grande en términos de cuando queremos entender cómo funcionan los mecanismos para nosotros continuar avanzando en nuestra búsqueda. Es bastante importante y no es algo que se discuta mucho, así que este es uno de esos conceptos que rara vez se escuchará hablar en la Ley del Uno, pero hey, ustedes me conocen como el expositor de la Ley del Uno. Así que tengo que hablar de estos conceptos de una u otra manera. Y a mí particularmente me llaman la atención porque explican muchos de esos mecanismos que nosotros estamos acostumbrados a tener presente en nuestra vida, pero a veces no le prestamos mucha atención. Así que antes de empezar, como siempre les digo, estos son conceptos que se comprenden mucho más entendiendo lo que es el material de Ra, principalmente, o el resto de las canalizaciones que nos hablan de la Ley del Uno. Así que esto es simplemente un abreboca para lo que significa, a pesar de que la explicación como tal se presta para entender bastante bien cuál es el mecanismo de este proceso de búsqueda, aprendizaje, integración y continuar nuestra búsqueda en este proceso, ¿no? Así que si lo desean, por supuesto, vayan a revisar el material de Ra y van a encontrar mucho más información, como siempre. Ajá. Con eso fuera del camino, quiero decir que esta es, como ya dije, esto es una ley de la cual no se habla mucho, pero se puede inferir cuando uno estudia el material y atas conceptos, te das cuenta de lo que Ra quiere decir en este sentido. Así que hablando de Ra, lo primero que les voy a leer es lo que dijo en una sesión 60, pregunta 16, si mal no recuerdo, cuando habló sobre la ley de la responsabilidad de una manera que tiene bastante sentido para lo que quiero explicar hoy. Y es una de las pocas veces que la mencionan, de hecho. Así que vamos a leer qué dijo. En la pregunta 16 de la sesión 60, Ra dice: hemos observado que, debido a la complejidad de las influencias sobre el ser no manifestado en este nexo espacio-tiempo entre tus pueblos planetarios, es mejor que el progreso del complejo mente-cuerpo-espíritu tenga lugar sin, como lo llamas, ayudas para el entrenamiento. Porque cuando se utiliza una ayuda para el entrenamiento, una entidad asume la ley de la responsabilidad por el ritmo acelerado o incrementado de aprendizaje-enseñanza. Aquí tenemos una buena reseña de cuando Ra habla específicamente de la ley de la responsabilidad y particularmente algo que voy a explorar cuando termine de dar mi explicación en cómo funcionan estas ayudas que aceleran el proceso de aprendizaje. Pero primero, lo que Ra está diciendo aquí es simplemente dentro del contexto de la conversación que estaba teniendo con Don sobre las pirámides, de cómo funcionaba la ley de la responsabilidad en proceso acelerado. Aquí se estaba hablando de lo que era el uso de la pirámide que hacía el proceso de iniciación en el individuo, y esto hacía que inevitablemente la entidad tuviese que integrar esta nueva percepción de la realidad a su vida. Entonces, a eso se refiere con la ayuda que está recibiendo la pirámide. Pero ahorita voy a explicar eso un poco más. En términos de cómo la ley de la responsabilidad actúa sobre nosotros es lo que quiero explicar aquí. Y uno de los detalles también para mencionar en cuanto al material de Ra es que se habla de la ley de responsabilidad tomando efecto al principio del gran ciclo, del ciclo de 75.000 años. Al principio, nuestra longevidad era de aproximadamente 700 a 900 años. Y esto fue recortado bastante en los primeros 25.000 años por la falta de nosotros, los humanos, poder utilizar la ley de la responsabilidad. Eso redujo muchísimo nuestra expectativa de vida por varias razones que están en ese video. Puedes ir a verlo. Si puedo, lo dejo por aquí. Si no, lo tienes que buscar porque a veces se me olvidan las cosas. Entonces, en ese sentido, simplemente lo que sucedió fue que no estábamos aplicando la ley de la responsabilidad, y lo que sucedió es que se tuvo que reducir la longevidad de nosotros los humanos para no tener que experimentar tanto catalizador de alguna manera. Así que esas son las dos partes donde Ra lo menciona y tiene un efecto perjudicial, digamos,
en la longevidad, al menos según lo que nos explica Ra, pero también tiene un efecto perjudicial en el proceso evolutivo de la entidad durante la encarnación, como ya explicaré. Así que eso es lo que menciona Ra aquí. Ya se había hablado de la pérdida de longevidad en el ser humano, y ahora simplemente se está hablando o se mencionó en la conversación de las pirámides. Pero esto es suficiente para hablar de cómo funciona esto de la ley de responsabilidad. Hay una reseña de 1996 donde Kuo dijo o explicó, definió básicamente lo que era la ley de la responsabilidad, pero eso lo voy a leer después, una vez que le haya explicado en mis términos criollos lo que es esto de la ley de la responsabilidad. Así que lo primero que tenemos que definir es la búsqueda. Nosotros somos buscadores. Eso es una palabra que nosotros utilizamos bastante cuando nos referimos el uno al otro, para reconocernos. ¿Okay? O sea, tú eres un buscador, yo soy un buscador. ¿Pero qué estamos buscando? Estamos buscando la verdad, decimos. Somos buscadores de la verdad, somos buscadores de la luz, buscadores del uno, etc. En realidad lo que nosotros estamos buscando es comprender el yo. ¿Quiénes somos? Lo sepamos o no, eso es lo que está guiando básicamente toda nuestra búsqueda, toda nuestra dirección de querer aprender algo. Entonces, cuando vemos la población actual, nos damos cuenta de que hay, y esto lo podemos analizar simplemente por entendimiento psicológico de cómo funciona la realidad, psicológico y metafísico, si queremos agregarlo. Pero lo que sucede es que cada entidad está en una especie de calendario específico. Este calendario o agenda en el cual, este ciclo en el que estamos, es individual, es independiente. Y vemos que la mayoría de las personas están en un proceso de repetir experiencias. Nosotros mismos lo hemos hecho y nos hemos dado cuenta. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta que está repitiendo un ciclo. De nuevo, esto es algo psicológico. La persona repite en la realidad lo mismo que no ha aprendido. Esto es un mecanismo bastante simple de entender, en el cual, si no hemos aprendido la lección que vinimos a aprender en algo en particular, no vamos a seguir avanzando. Por ende, estamos estancados. Para aclarar un poco eso de la misión o la lección que vinimos a aprender, no necesariamente quiere decir que antes de la encarnación nosotros hicimos una lista larga de lecciones que venimos a aprender, entonces estamos fallando. Simplemente que estando aquí nos involucramos con la realidad, con esta tercera densidad, y empezamos a tener interacciones. Y hay ciertas situaciones, eventos, traumas, lo que sea, que nos nubla nuestra percepción. Y esa neblina hay que aclararla. Esa neblina es básicamente la lección que tenemos que aprender en este momento particular. No quiere decir que la programamos. Muchas de ellas las programamos, es cierto, pero visto desde nuestro punto de vista simplemente es algo que podemos reconocer que se sigue repitiendo y hay que superarlo. Hay que aprender la lección que nos está trayendo. Entonces, en este proceso de búsqueda, lo que estamos buscando son lecciones. Y como ya dije, la mayoría de las personas en el planeta están ignorando o no conocen de este mecanismo y no se dan cuenta de que es la misma situación, la misma persona, la misma experiencia. En esencia están repitiendo la misma lección en diferentes colores, matices, etc. Pero sigue repitiéndose. Y entonces, al hacer esto, no avanzan. Y por eso es que vemos que la población en general está atascada, estancada. Pero el buscador consciente se da cuenta de que lo que busca es unidad con el todo. Esto es de manera subliminal o subconsciente, mejor dicho, porque igual la búsqueda del yo es algo que no se entiende en las etapas iniciales de lo que es la búsqueda. Porque no sabemos que lo que realmente estamos buscando es entender quién soy. Entonces todo se puede resumir simplemente a quién soy. Y mientras nosotros no tengamos una buena respuesta a esta pregunta, vamos a seguir creando todo tipo de artificios perceptuales para poder definir lo que somos. Es natural. Eso es simplemente lo que nosotros hacemos. Entonces, en este proceso de buscar, el buscador busca el conocimiento del yo. ¿Ok? El buscador consciente, como ya dije, cuando busca, lo que genera en su realidad son lecciones que se precipitan. Esas lecciones que vienen a nosotros traen un aprendizaje. Entonces, la lección de lo que sea que estemos aprendiendo nos trae un aprendizaje.
o lo que sea que estemos experimentando, porque la lección se experimenta bastante y no la aprendemos hasta que nos damos cuenta de cómo podemos integrarla en nuestra vida. Cómo es que algo que nos está viniendo está trayendo una especie de información que nos es útil para seguir avanzando en nuestra búsqueda. Ahorita voy a explicar qué significa eso de avanzar en nuestra búsqueda. Pero entonces, esto es lo que se genera, la búsqueda consciente. Primero que, digamos que los catalizadores, experiencias y las situaciones que le vienen a las personas están viniendo de manera cíclica. Pero la persona que no está consciente en la búsqueda simplemente va a repetir los patrones y está bien. Es su proceso. Uno no está aquí para ayudar a nadie directamente, aunque eso es harina de otro costal. Pero el punto es que en esa búsqueda, cuando nosotros la generamos por voluntad, se va a precipitar un aprendizaje en la forma de una lección. ¿Okay? Y entonces cuando nos viene la lección, lo que hacemos es con nuestras herramientas mentales, psicológicas, poder procesarlo y decir, esto es lo que quiere decir, tengo que aceptarlo. Esa es la palabra clave. Aceptar y dejar ir. Aceptar y dejar ir. Es una manera bastante simple de resumirlo, pero creo que comprime bastante bien lo que es este proceso. Entonces, el segundo paso es aprender. En ese aprendizaje nos damos cuenta y decimos, esta es la manera en la que, o esta es la razón por la cual el juicio me hace daño. El yo juzgar a otras personas me hace daño. El yo maltratar a otras personas me hace daño a mí. El yo ser engañoso me hace daño a mí. Puedes ver cómo empieza este aprendizaje a revelar más de ti. ¿Okay? Y en ese proceso de aprendizaje, entonces, ahora tienes que saber cómo aplicarlo a tu vida. Porque te van a seguir viniendo. El aprendizaje no quiere decir simplemente que ya lo aprendiste intelectualmente y ya pasaste la prueba. El catalizador de la experiencia en la realidad te va a seguir viniendo para probar. Como que tú hayas estudiado y lo hayas aprendido, pero la prueba te va a seguir viniendo. Y resulta como cuando aprendemos matemáticas, por ejemplo, el catalizador de sumar al principio es muy difícil cuando somos niños. Pero eventualmente conforme vamos avanzando en la escuela, en la universidad incluso, el sumar es algo que pasa automático. Ni siquiera es algo que tú tienes que pensar, ni sufrir, ni analizar, sino que es algo automático. Mientras más aprendemos en este camino, más fácil y rápido se resuelve o se lee el lenguaje matemático. En este sentido quiero decir lo que es el lenguaje de la realidad y cómo las situaciones que vienen traen, ya podemos identificar cuando es algo que antes era trágico, ahorita es una oportunidad, es un obsequio. Cuando antes era una preocupación, ahora es una oportunidad, etc. Entonces todo esto empieza a formar una especie de lenguaje mental por el cual nosotros nos comunicamos, y ahí está la parte de la aplicación, donde nosotros aprendemos y aplicamos, integramos el aprendizaje, por así decir. Y eso es lo que genera ahora en el ciclo una apertura o ensanchamiento de lo que es la búsqueda. Una vez más, repetimos el ciclo. No el ciclo de una lección en particular, sino que la búsqueda ahora ampliada, ¿ok? Y bueno, vamos a decir que la percepción del yo, que es el objetivo final de todo esto, la percepción del yo, el entendimiento del ser, se abre mucho más y por ende la búsqueda se puede ensanchar. La búsqueda quiere decir, en este caso, que las experiencias que nos pueden venir ahora van a ser más complejas, como en la matemática. Ya podemos sumar, ok, ahora vamos a multiplicar, o vamos a empezar a hacer ecuaciones, o trigonometría, etc. Entonces, de esa manera, la búsqueda se empieza a ampliar y los conceptos que nos vienen cada vez son más edificantes. Nos ayudan mucho más a seguir entendiendo esta realidad, porque se empieza a desarrollar un lenguaje cada vez más complejo. Y en este proceso, lo que hacemos es generar más aprendizaje. En ese aprendizaje estamos viendo, y ahora quiero decir que incluí las palabras de catalizador y experiencia porque son cruciales aquí. Catalizador y experiencia son los que van a generar el aprendizaje. Entonces, de hecho debería escribirlas aquí para que tengan referencia. Siempre hay un catalizador que genera la experiencia. Y esto es importante mantenerlo en mente porque tenemos que prestar atención a qué es lo que nos está queriendo decir esta experiencia. Y en ese proceso de utilizar el catalizador para generar esa experiencia es que vamos a generar nuevas herramientas para nosotros poder seguir, digamos que navegando esta vida como la estamos viendo, que pasa de ser trágica a ser algo increíblemente fascinante.
Y el catalizador como tal, hay que quitarle la connotación negativa que a veces le damos en estos círculos espirituales de que tengo mucho catalizador, me está haciendo daño. Conforme esto siga avanzando, este mecanismo siga alimentándose y uno siga expandiéndose, el catalizador se empieza a ver cada vez más neutral. Y sí, o sea, de hecho, hasta a veces es deseable sentir un catalizador porque sabemos que lo que viene es un obsequio, lo que viene es una mejora en nuestra percepción de la realidad, nuestra conciencia se expande más. Entonces, cuando al principio estamos un poco reacios a trabajar con el catalizador, mientras más alimentemos esto, el catalizador deja de tener esa connotación negativa. ¿Por qué tiene una connotación negativa al principio? Ustedes me preguntarán. Es bastante simple. Porque al principio de la búsqueda nosotros estamos en lo que llamamos ignorancia. Ignorancia no de ser estúpidos o brutos, sino simplemente de ignorar, de no tener gnosis, conocimiento, ignorancia. Entonces, en ese proceso, lo que estamos asociados con el ser separado, con el yo egoico, el que sufre por todo. Por eso el catalizador siempre es negativo, porque lo percibes el yo separado. Pero conforme vamos desvistiendo el yo separado y empezamos a encarnar más el ser absoluto, entonces el catalizador no nos hace nada de daño, porque no hay nadie. Hemos aprendido que este ser ilusorio no sufre, ¿ok? Tiene una percepción de sufrimiento, es cierto, pero no es real. Entonces esto empieza a alimentar cada vez más lo que es esta expansión del yo como tal. Esto es importante para uno saber que es un ciclo, que es un proceso en el cual, vamos a llamarlo un mecanismo, en el cual estamos siempre expandiendo cada vez más mientras apliquemos esto. Ahora, lo último que voy a decir en cuanto a lo que leí de Ra, que me parece importante, y lo que es el aprendizaje, es que naturalmente hay bloqueos. ¿Okay? Y cuando nosotros tenemos un aprendizaje que no hemos aplicado o no hemos integrado en nuestra realidad, se empieza a trabar. Dije que la mayoría de las personas están en una traba aquí. La mayoría de las personas están estancadas aquí. La búsqueda ni siquiera ha iniciado. A pesar de que la vida sigue trayéndoles catalizadores y experiencias, esta línea de aprendizaje no se ha activado porque seguimos rechazando el catalizador y la experiencia. No, eso no lo queremos ver, queremos lidiar de otra manera, busco un mecanismo de escape, etc. Entonces, en este rechazo nos quedamos estancados en la búsqueda. Pero como buscadores conscientes, la tranca puede estar aquí, precisamente. Entonces tenemos catalizador y experiencia viniendo y hay un aprendizaje. Aprendemos, pero no estamos aplicando o integrando. Y aquí es donde está la última traba, porque si no hay aplicación no podemos seguir ensanchando nuestra búsqueda. Ahora, ¿qué pasa con esto? En términos normales, lo que sucede es lo siguiente. Yo, por ejemplo, les doy mi experiencia en el 2020, cuando creo que la mayoría de nosotros tuvimos el mayor catalizador y experiencia posible. En uno en particular, en cuanto era mi percepción de lo que era la situación global del gobierno, salud, etc. Yo tenía muchos bloqueos en cuanto a cómo integrar esto que estaba sucediendo como parte de mi visión de unidad, de mi realidad. Y todo esto primero causó mucha fricción porque yo estaba muy aferrado a lo que eran mis creencias, ideales en ciertos aspectos, y me empecé a dar cuenta de que eso es lo que me estaba causando fricción. Y gracias a todos los fascinantes catalizadores que vinieron en el 2020, pude liberarlos. Y en esa liberación de dejar ir, mi vida se sintió como que hubiese dejado de cargar kilos y kilos de peso que cargaba encima en mis hombros. Y ese es un proceso en el cual yo había aprendido la lección de que yo tenía que ser uno con la realidad, de que yo era uno con la realidad, pero estaba rechazando muchos aspectos de este mundo global. Y en ese sentido estaba atascado. Esto generaba muchos problemas para yo seguir ensanchando mi búsqueda. Otros catalizadores más avanzados no podían venir a mí, porque yo seguía atascado en eso. Y luego de la liberación, cuando apliqué eso y dije, veo todo como uno, veo todo como... Y por supuesto, aquí fue donde las enseñanzas no duales del budismo me hicieron ver por completo cómo era. Y por supuesto el material de Ra, que empieza a tener más sentido. Todo se empieza a complementar. Y eso fue lo que me dio la capacidad de poder seguir avanzando en mi búsqueda y seguir en el proceso que estoy ahorita. Entonces, cuando no aplicamos
lo que aprendemos estamos estancados y nos quedamos atrapados en este aprendizaje. Más catalizadores y más experiencias van a venir para tratar de destapar ese aprendizaje que no ha llegado. Entonces, lo que se invita simplemente es a ser honestos con uno mismo y decir de qué manera lo que yo he aprendido, por ejemplo, utilizando lo más general posible, de que yo soy uno con la realidad. ¿Por qué no puedo ver a mi jefe como alguien, como mi otro yo? ¿Por qué no puedo ver a los gobernantes como mi otro yo? ¿Por qué no puedo tratar a mi hijo como otro yo? ¿Por qué no puedo? Más que nada es nuestros espejos, otros seres humanos. ¿Cómo es que no puedo verlo? ¿Qué es lo que me afecta? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Okay? Esa es la manera más general de ponerlo así. Y eso es parte de nuestro proceso, porque esos son los bloqueos que nosotros tenemos. Entonces, cuando se destapa esto, tenemos una liberación enorme de energía interna y además ensanchamos nuestro canal de posibilidad de canalizar cada vez más energía. Y eso amplía más nuestra búsqueda. El otro detalle que voy a poner aquí es que Ra menciona en la cita que dice de lo que es lo llaman ayudas aceleradas, creo que fue la palabra que utilizaron. Pero esto simplemente se refiere a que la pirámide que estaban discutiendo aceleraba el proceso de aprendizaje en el individuo. Entonces, cuando la búsqueda, que el individuo, por ejemplo, llegó a la pirámide y dijo, quiero iniciarme, la búsqueda lo llevó a tener ese catalizador enorme de una iniciación a través de la pirámide, le dio un aprendizaje increíble. Pero lo que eso sucede, o lo que causa esto, es que la aplicación de todo lo que aprendió sea mucho más pesada, sea mucho más fuerte, y por ende genera esa necesidad enorme de activar la ley de la responsabilidad y tener que aplicar todo lo que aprendió de su vida y de su ser en su realidad. Y cuando no lo hace, se genera ese bloqueo enorme. También, como ya dije, aplicación. Normalmente nuestra vida es bastante, pero bastante, vamos a decir que compasionada, es compasiva en cuanto a cómo nos trata. Yo lo puedo ver naturalmente en cómo nos da aquello que necesitamos precisamente todos los días. Todos los días nos está dando eso de a poquito. A veces es tan sutil que no lo notamos. Y por eso es que requiere que el buscador agudice su percepción para seguir viendo cuáles son los pequeños detalles que hay muchos de ellos que solamente se pueden ver en meditación. No se pueden ver en un análisis intelectual o hablando con alguien, sino en meditación profunda. Y todo esto lo está haciendo de manera sutil la vida. Nuestra realidad, nuestra propia mente lo está creando. Sin embargo, cuando utilizamos otros métodos, como por ejemplo la pirámide, o se puede intuir bastante, pero bastante preciso, lo que son el uso de las plantas psicodélicas, de los cuales, o psicodélicos en general, o cualquier sustancia que altere la mente. Y yo he sido conocido por haber tenido mi despertar gracias a una planta medicinal, a una ceremonia, y he sido un usuario de plantas medicinales en el pasado y tengo un cariño y un respeto enorme hacia ellas. Sin embargo, hay que tomar en consideración que estas ayudas son ayudas de proceso acelerado y pueden ver cómo esto tiene sentido por completo porque hay personas que toman plantas medicinales o psicodélicos en general y de alguna manera como que su vida se vuelve un poco más compleja, tiende a tener mucha fricción y eso es precisamente por el mismo efecto, porque hay mucha aplicación que no se puede generar porque la persona no está bien guiada o no tiene un tipo de base para poder procesar toda esta información. Con esto no quiero decir que las plantas medicinales obviamente sean malas, tampoco quiero decir que son buenas, no estoy diciendo que no la hagan, ni tampoco estoy diciendo que las hagan. Simplemente estoy mencionando que algo como eso, que acelera el proceso de aprendizaje de alguien, de percepción de información a través de un canal tan abierto como este, va a tener que ser responsable por las lecciones que aprende. Y esas lecciones tienen que ser aplicadas. Así que eso es importante también tomarlo en consideración. Aquí pueden ver cómo estos mecanismos pueden prestarse para hablar incluso de los chakras inferiores, de lo que es activar el corazón, o lo que llamamos activar el corazón, etc. Todo esto se presta porque la ley de la responsabilidad habla de este mecanismo de capacidad de poder ser un conductor de energía, de luz, de información, de conciencia, como lo quieran llamar. Simplemente esto es lo que nos invita a la ley de la responsabilidad. Ahora, con todo lo que acabo de decir, quiero leerles lo que dijo Kuo en 1996. Así que vamos a leerlo.
El 7 de abril de 1996, Kuo dijo: cada buscador en el proceso de búsqueda encontrará aquellos recursos que le ayudan a revelar el corazón del amor y la naturaleza de la verdad. A medida que el buscador se hace consciente de más principios, digamos, que son aplicables al patrón de vida, el buscador tiene la responsabilidad de utilizar estos recursos en el servicio a otros y en la mejora del patrón de vida. Si el buscador es incapaz o no está dispuesto a utilizar lo que ha aprendido, entonces encontrará mayores dificultades en su búsqueda futura para descubrir más principios y recursos que le ayuden en este proceso. Por lo tanto, la ley de la responsabilidad simplemente pide a cada buscador que utilice lo aprendido de la mejor manera posible en el patrón de vida, en la revelación del amor hacia sí mismo, el amor para sí mismo, el amor hacia los demás y el amor para los demás. Esto sumariza todo lo que he dicho sobre lo que es la ley de la responsabilidad, bien explícito de Kuo cuando fue preguntado precisamente que definiera lo que es la ley de la responsabilidad. Aquí podemos ver todo lo que ya expliqué de una manera comprimida y concisa como Kuo se esperaba que dijera, y es en esencia eso. O sea, la ley de la responsabilidad, o cada buscador es responsable en esencia de todas las lecciones que vengan, y cuando no tomamos responsabilidad por esas lecciones o no las integramos, no las aplicamos, perdemos un poco la capacidad. No perdemos, sino simplemente nos perdemos de la oportunidad de seguir potenciando cada vez más nuestra búsqueda. Y la búsqueda, una vez más, es la búsqueda del yo, la búsqueda del ser, que es lo que Kuo dice al principio, la búsqueda del amor y de la verdad. ¿Qué mayor amor y qué verdad que el de uno mismo? Somos la fuente del amor, somos la fuente de todo. Así que con eso llego al final de lo que es este video. Espero que haya tenido sentido, sobre todo en la parte más práctica de lo que es la ley de la responsabilidad, en términos de cómo nosotros podemos integrar esto, cada una de las lecciones que tenemos en nuestra vida, cada una de las lecciones que están viniendo, y esas lecciones cómo empiezan a funcionar en conjunto para generar una mayor comprensión de todo lo que nos está pasando a todo momento. Y esto lo hemos visto a través del tiempo, sobre todo en este camino de búsqueda, que hemos notado que todo lo que hemos aprendido nos ayuda a poder procesar una experiencia que antes hubiese sido trágica o horrible para nosotros, ahora simplemente es una bendición. Lo último que voy a decir, solo para ser completo y para no generar ningún tipo de temor alguno, la ley de la responsabilidad no es algo que está un juez en el cielo, como siempre nos dijeron, que está esperando a ejercer esa ley, y si no aprendiste, te castiga. El universo no es de castigo. Lo que nosotros castigamos o percibimos como castigo somos nosotros mismos no aprendiendo las lecciones que nos vienen. Y eso es bastante simple de entenderlo. Por ende, nunca tomen nada, absolutamente nada, como algo que temerle, como algo que genere esa sensación de por esto es que ahorita estoy pasando por esto, porque es otra vez que estoy repitiendo el ciclo. Nada que ver. Simplemente hay algo que estás aprendiendo, y que si no has aprendido, el catalizador lo que está haciendo es mostrártelo de nuevo como para que veas, ok, aprendiste mucho de esto, pero todavía te falta un poco más. Esto no se trata de liberarnos de inmediato, aunque es posible de alguna manera, pero no se trata de eso, se trata del viaje. Y este viaje es seguir aprendiendo cada vez más. No se trata de un ciclo repetitivo, se trata de una espiral en ascenso. Y aunque visto desde cierto ángulo pareciera un ciclo porque estamos dando vueltas, en realidad es una espiral en ascenso. Véanlo siempre de esa manera. Así que ahora sí, llega al final de este video. Gracias, como siempre, por ser parte de esto, por buscar, por aprender, sobre todo por aplicar, que es lo más importante. Se les quiere mucho. Nos vemos en el próximo video.